Hola a todos y bienvenidos una vez más a Finanzas MTG. Hoy es un nuevo vídeo en el cual va a ser un tipo podcast para que podamos hablar un poco de lo que es invertir en general y de por qué es importante invertir lo más pronto posible en lugar de estar calculando si es un buen momento para hacerlo o no. Algo que a mí particularmente me hace explotar un poco la cabeza es que en muchos países, especialmente en países como España o en los países sudamericanos, no se nos enseñan cosas básicas de finanzas personales. Cosas que nos pueden ayudar a alcanzar una vida más estable y poder tomar mejores decisiones en nuestros proyectos. Y la inversión, si no es lo más importante para generar riqueza, eso posiblemente sea trabajar duro, está muy cerca de serlo. Invertir, sin embargo, es diferente al trading. Hoy no vamos a hablar del trading, lo que vamos a hacer es hablar de lo primero, de la inversión, que es mucho más sencillo e históricamente ofrece mejores resultados en promedio. En el título, donde sugiero que no invertir es sinónimo de perder dinero, no exagero en lo más mínimo. Se nos repite todo el tiempo que si metemos dinero en inversiones como Magic o las bolsas, tenemos el riesgo de perder parte de nuestro dinero. Y eso es verdad. Pero ¿qué pasa si no lo metemos y solamente acumulamos dinero en efectivo en el banco? Pues que 100% seguro que perderemos parte de nuestro dinero, especialmente en años como 2021 con una inflación galopante. Si tenemos una inflación este año de un 5%, que es básicamente lo que se calcula o se ha pronosticado, básicamente lo que estamos haciendo es perder 5% de nuestro dinero gratuitamente. Invertir es importante para generar riqueza por muchos motivos, pero los dos más importantes, en mi opinión, son la inflación, lo que mencionamos anteriormente, y el interés compuesto. De la inflación he hablado muchísimas veces en el canal, por lo cual no me quiero repetir mucho, así que lo que voy a dejar es unos enlaces en las cartas de YouTube y en la descripción para que podáis ver el vídeo de hace algunos años. Era muy diferente el canal en ese entonces. Los intereses compuestos, sin embargo, no los hemos tratado mucho en este canal e intentaré explicarlo de una manera bastante simple porque es algo bastante complejo. Cuando hacemos una inversión de dinero en un periodo de tiempo, digamos 1.000 euros durante 10 años, por lo regular recibiremos un retorno anual sobre esa inversión que tenemos. Para ser conservadores vamos a poner un 5% anual de retorno, que es extremadamente bajo, pero de vuelta, seamos conservadores para hacerlo más sencillo. Normalmente el Dow Jones o el S&P 500 en los últimos 20 años han dado bastante más que eso. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuánto dinero tendremos al final de esos 10 años si hemos metido 1.000 euros? Bueno, muchos pensarán, bueno, si tengo 1.000 euros, el 5% de esos 1.000 euros son 50, por lo cual lo multiplico durante 10 años, por lo cual tendré 1.500 euros, ¿no? Bueno, si no reinviertes el dinero, eso es correcto. Pero si tú realmente lo reinviertes y lo vuelves a invertir cada año cuando recibes tus beneficios, no son 500 euros, de hecho, son más. Y ahí es donde entran los intereses compuestos y porque son un poco complicados comparado con otras funciones de la inversión. Al final del primer año nos darán los 50 euros de interés que habíamos dicho anteriormente. Y lo que vamos a hacer es reinvertirlos en el mismo fondo, no hace falta ni siquiera cambiar. Puedes cambiar si quieres, pero vamos a, para hacerlo más sencillo, vamos a poner todo en el mismo fondo en el que estamos invirtiendo. Al final del año siguiente no nos van a dar otros 50 euros. En realidad nos van a dar 52.50 euros, lo cual volveremos a reinvertir. Y repetiremos ese proceso cada año, ¿no? En 10 años. A los 10 años, entonces, no tendremos los 1.500 euros que habíamos dicho anteriormente, sino que tendremos unos 1.629 euros, que son un 62.9% de beneficio en lugar de un 50% de beneficio. Pero la verdadera magia ocurre cuando expones tu dinero durante más tiempo. Por ejemplo, si inviertes 10.000 euros durante 10 años gradualmente, o sea, emitiendo 1.000 euros al año, cada año, entonces al final del periodo tendrás 13.206 euros. Por esto mismo, en el idioma de Shakespeare se conoce la frase de time in the market over timing the market, que sería traducido de una manera en la cual
Es mucho mejor entrar en una inversión lo más pronto posible, en lugar de intentar encontrar cuál es el mejor momento para hacerlo, ver el mercado, analizar y entrar en lo que también se llama la análisis parálisis, que es ser tanto análisis y ser tan analítico que al final no decides nunca apretar el gatillo para entrar en esa inversión. Entonces, básicamente exponiéndote más tiempo a una inversión, al riesgo de una inversión, a la larga es donde se consiguen los mejores resultados, históricamente. Una cosa que vale aclarar también es que invertir no es apostar todo tu dinero en Wall Street y tirarle al ruleta para ver qué ocurre, ¿ok? Para esto podemos mejor ir al bar de la esquina y apostar a ver si el Madrid le gana al Barcelona cuando haya un clásico, o apostar al caballo número 5 en la cuarta carrera de tu hipódromo local. Eso es básicamente lo que es gambling. Eso es tirar la tómbola. Eso no es lo que estamos intentando hacer con la inversión. Cualquier inversor experimentado te dirá que inviertas en lo que sabes y donde te sientes cómodo. Por ejemplo, para darte un ejemplo de mi caso en particular, los ejemplos para mí son las empresas de entretenimiento, como podría ser Hasbro, las tecnológicas, como podría ser Apple o Microsoft, o por supuesto los coleccionables, donde está Magic, es mi principal bien, pero también tengo videojuegos retro, por ejemplo, además de ello. Tú puedes hacer lo que tú quieras, o sea, tú puedes hacerlo en otra cosa. Si tú tienes experiencia en los coches, por ejemplo, pues puedes hacerlo en coches. Si tienes en las empresas de energía, pues puedes invertir en las empresas de energías. Lo más importante es que metas tu dinero donde te sientas más cómodo y donde sepas lo que estás haciendo. Unos ejemplos de dónde podrías invertir perfectamente, que de vuelta no tiene por qué ser en acciones, son las bienes raíces, que son casas o propiedades comerciales. Las acciones, que también están incorrectamente atribuidas todas a Wall Street. También hay acciones en todos los lugares del mundo, por lo cual normalmente la bolsa americana suele ser la más estable, honestamente, por lo cual mucha gente se vuelca ahí, pero las de Londres o las de Holanda también son muy populares en el mundo. Personalmente, esto es mi opinión personal, yo me mantendría lejos de las acciones chinas, por ejemplo, en Wall Street, porque ya sabemos cómo funciona la economía en China, que a veces es un poco oscuro lo que hacen las empresas en ese país. Pero si te mantienes en cosas que sabes de vuelta, como empresas americanas o empresas europeas, siempre puedes conseguir buenos retornos en eso. También tienes la opción de los bonos, que es posiblemente lo más estable, lo más fácil de hacer, ya que los bonos, normalmente suelen dar pocos retornos, pero siempre constantes. Los bonos básicamente son la deuda corporativa o nacional. Por ejemplo, comprar deuda de Estados Unidos, deuda de España, deuda de Alemania, o comprarle deuda, no sé, a Apple, o comprarle deuda a Google, que es Alphabet, ¿no? Luego tenemos los fondos de inversión o los ETF. Los ETF son fondos de inversión cotizados, que es lo más popular para la gente que es Nobel. Yo, por ejemplo, la mayoría de mi dinero lo tengo metido en un ETF del S&P 500, porque para mí es lo más fácil. Lo meto ahí mi suma todos los meses y no me preocupo. Si sube, baja, pues subirá o bajará, no me importa, pero es lo más diversificado que vas a encontrar y es lo más fácil de hacer si no sabes muy bien lo que quieres hacer. Y yo ya me he dedicado a esto durante algunos años, pero aún así no entiendo nada. O sea, soy un ignorante de cómo funciona esto, por lo cual prefiero meterlo en algo que es mucho más sólido y mucho más rentable. Menos rentable quizás al corto plazo, pero que me da la seguridad de que no me tengo que preocupar mucho en el largo plazo. Y por último tenemos, obviamente, posiblemente el favorito de todos en este canal, que son los coleccionables, como Magic o videojuegos retro. Dentro de Magic puedes tener material sellado, puedes tener inversión de las cartas porque son más viejas, incluso de Reserve List. Y los videojuegos retro, obviamente, mientras más atrás vayas, más valor van a tener. Estos quizás requieren un poco más de retener esas inversiones bastantes años, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora estamos viendo un auge de precios en videojuegos retros de que son de los años 80, por ejemplo. Y aún así no llegan al rango de precios que llegan cartas como cartas de Reserve List de Magic, que son de los 90. Pero bueno, es un poco más complicado ese sector, pero a mí particularmente me interesa mucho. La cuestión es siempre la misma, al fin y al cabo, ¿no? O sea, es elegir donde te sientas
tú más cómodo, tú personalmente como persona, como individuo. Investiga bien las empresas que te parecen interesantes, investiga bien cuáles son las condiciones que hacen que esa inversión sea buena o mala, y tienes que buscar una plataforma que se adecue a tus necesidades siempre. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos tienen Robinhood, aquí en Reino Unido tenemos una aplicación que se llama Free Trade, que es lo mismo. En España no sé si hay alguna plataforma que sea similar. Los bancos suelen ofrecer ese tipo de inversiones que no tienen por qué entrar, tienen comisiones muy bajas y no tienes por qué entrar con mucho dinero, que es al fin y al cabo la gracia de esto. Nosotros somos pequeños inversores en los cuales no queremos andar pagando muchas comisiones o tener que tener un portfolio de cientos de miles de euros para poder invertir. Y lo importante es que gente como nosotros vaya entrando de a poco para aclimatarse. Es como cuando entras al mar, ¿no? O sea, si entras al mar y está frío, si entras de golpe igual te da un yuyu y te quedas ahí clavado. Pero si vas entrando primero con las patas y luego llegas hasta la rodilla y luego hasta la cintura, es como que te vas aclimatando y vas tomando un poco más de confianza y te va a resultar mucho más fácil y es mucho menos arriesgado. Recuerda siempre que invertir es un paso bastante más avanzado en tu proyecto de vida, ¿ok? Antes de meter dinero en Magic, en bolsa o donde sea, tienes que asegurarte ciertos parámetros, y uno de ellos es, por ejemplo, que tengas una fuente de ingresos continua y segura, o lo más segura posible, como un trabajo, por ejemplo. Una vez hayas acumulado dinero para un fondo de emergencia que no vas a tocar, y cuando ese fondo de emergencia sea lo suficientemente grande como para pagar tu vida, o sea, eso incluiría alquiler, comida, servicios, hipoteca si tienes una, durante al menos 3 meses sin ingresos, entonces puedes empezar a valorar invertir tu dinero. Hasta entonces tienes el objetivo de acumular esos ahorros. Es importante, esos ahorros son muy importantes, te dan una seguridad que vamos a explicar un poquito más adelante en el vídeo. Esta configuración ya la he discutido en otros vídeos también, por si te interesa saber más. O sea, te dejaré un enlace en la descripción. Nadie se hizo rico de la noche para la mañana, hay que tenerlo claro eso. Incluso la gente que tiene mucho dinero, eso vienen porque los padres han tenido dinero, pero sus padres posiblemente hayan tenido que trabajar bastante duro. Y por cada historia de éxito que tenemos, detrás de esa historia de éxito tenemos historias de trabajo duro, de sacrificio y de exposición al riesgo. Las dos primeras cosas dependen exclusivamente de nosotros, por lo cual es fácil. Nosotros decidimos cuánto trabajamos y qué sacrificamos para intentar lograr nuestros objetivos. Lo difícil es la exposición al riesgo, ya que eso no lo podemos controlar, lamentablemente. Nunca sabemos cuándo llegará el siguiente evento que tambalee los cimientos de nuestra vida, como podría ser el COVID-19, la pandemia, o como podría ser la crisis del 2008. Pero si logramos informarnos lo suficiente, quizás no podamos evitar el desastre total, pero sí que podamos amortiguar el impacto, que al fin y al cabo, cuando hablamos de prevención de riesgos o de hedging, que es como se dice en Estados Unidos en los círculos de inversión, eso es lo que va. O sea, intentar amortiguar lo más posible que tengamos los inconvenientes que nos pueda generar el siguiente evento, que se suele llamar de cisne negro, que es algo que no podemos ver o pronosticar. Ahora mismo los mercados están en altos históricos, lo cual implica un mayor riesgo que cuando hay una caída severa. Suena un poco estúpido y contraintuitivo, pero de hecho es así. Mientras más alto esté el mercado, mayor es el riesgo. En Magic es similar, ya que con las cartas viejas, sobre todo en las cartas de Reserved List, no han bajado mucho de su techo histórico que hemos visto a principios de este año. Que esto no os parezca como un comentario para convenceros de que es un mal momento para invertir, sino para que entendáis que con cada movimiento hay un riesgo. Si recordáis lo que dije, una de las primeras frases que utilicé fue: mientras más tiempo estemos invirtiendo, mejor. Por lo cual, eso quiere decir que si empiezas mañana, pues vas a empezar con un riesgo un poco más alto. Pero lo que hay que entender es que los profesionales no se fijan en hasta dónde va a llegar mi inversión o tu inversión o la inversión de nadie. ¿Cuánto puedo yo ganar con esta inversión? Sino que lo más importante es entender cuánto puedes perder. Y esto es particularmente importante
y se vincula bastante cercanamente con lo que hablaba antes de los ahorros. La inversión es un juego que mientras más juegues, mientras más estés jugando, más vas a ganar. Es muy importante no dejar de jugar este juego de la inversión. Por lo que ganar poco pero constantemente, a largo plazo, va a generar muchísimo más beneficios que arriesgar mucho para ganar copiosamente en un tiempo corto. Cuando invertimos de manera arriesgada, de manera completamente salvaje, sin entender cuáles son los riesgos, e invertimos todo nuestro dinero, lo exponemos al riesgo de que pueda haber un colapso mañana, si explotamos por los aires, vamos a dejar de jugar y vamos a estar perdiendo tiempo. Por lo cual, tener una estrategia que es mucho más conservadora, en la cual vamos a ganar poco, pero vamos a ganar constantemente, a la larga nos va a generar esos beneficios que es lo que estamos buscando. Y como hablé antes de los intereses compuestos, como has visto, la mayoría del dinero que vas a ganar en tu vida en inversión van a venir a partir de los 20, 30 años, que es cuando los intereses compuestos empiecen a obrar esa magia. La gran mayoría de la fortuna que tiene Warren Buffett, que es un tipo que estuvo invirtiendo hace 70 años, ha venido en los últimos 15 años, porque los intereses compuestos han explotado su inversión un 75%. Son números que cuando empezamos a investigar lo que es el interés compuesto y lo ves en un gráfico, literalmente te vuela la cabeza. Es algo que siempre os recomendaría ver e intentar aprender de cómo podemos explotar el interés compuesto o el efecto compuesto en general de las cosas que hacemos en nuestra vida. Es uno de los conceptos más poderosos que hay en inversión y en la vida en general, y deberíamos estar usándolo literalmente todos los días. Espero que el vídeo o el podcast de hoy os haya parecido interesante. Si os pareció interesante, dejar un like, suscribiros al canal y dejar vuestros comentarios sobre qué opináis al respecto, y si este tipo de vídeos os interesa o preferís algo que sea un poco menos genérico pero más específico con Magic. Muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.